Voy a ser totalmente honesto con ustedes. Nunca supe mucho de la Deep Web ni de las cosas que pasan ahí. Como padre, solo tenía que saber que era mala y que debía alejar a mis hijos de ahí. Uno de mis hijos sintió curiosidad por la Deep Web y llegó muy lejos. Traté de alejarlo lo más rápido posible. Lo que no sabía es que la Deep Web no era el peor de nuestros males. Algo más nos acechaba. E ignorarlo fue el peor error que mi esposa y yo pudimos cometer. Todo empezó cuando mi hijo mayor, Fred, se obsesionó con la tecnología. Nos dijo que su sueño era trabajar en seguridad informática. Estábamos muy felices por él. Había cumplido 18 hace unos meses y nunca había mostrado tanta pasión por nada. A lo mejor su futuro estaba en la tecnología. Y eso nos emocionaba, pues es un área prometedora con mucho mercado laboral. Fred no conseguía empleo. Decidimos comprarle una computadora y darle lo necesario para que estudiara sin que tuviera que trabajar. Mi esposa no creía que fuera buena idea, pero pude convencerla de que teníamos que apoyarlo. Y así, el viaje de Fred en seguridad informática comenzó. Lo que ignorábamos es que este sería el principio del fin. Al principio veíamos a Fred muy emocionado, contándonos todo lo que aprendía, pero tras unas semanas, algo raro empezó a pasar. Fred estaba distante. Nunca fue de tener problemas o crisis de adolescentes, pero de pronto casi ni nos hablaba. No peleaba con nosotros ni nada de eso. Hasta nos trataba tan bien como siempre. Pero ya no comía con nosotros. Estaba tan inmerso en la pantalla que ni siquiera veía la luz del sol. No dormía y ni siquiera sabíamos cuándo descansaba o cuándo estaba despierto. Y lo peor fue que esto era solo el principio. Era una noche de invierno. Yo tenía el sueño pesado, pero mi esposa me despertó. Me dijo que escuchó un fuerte golpe afuera. Preocupado, salí a ver qué pasaba. Agarré un viejo palo de hockey y me preparé para lo peor. La puerta de la cocina estaba cerrada, tal como la dejé. Sin embargo, algo andaba mal. El piso estaba sucio. Estoy seguro de que esas marcas no estaban ahí antes de irnos a dormir. Agarré con cuidado el palo de hockey mientras abría la puerta. Me empezó a dar mucho miedo, un miedo que no sentía hace mucho. Sentí que tendría que pelear con alguien. Pensé que iba a salir una persona detrás de la puerta. Cuando quité el seguro, la abrí lo más rápido que pude. Cuando salí al patio con mi palo de hockey, salí listo para golpear a quien sea. Pero al mirar afuera, no había nadie. Estaba a punto de regresar a la casa cuando me asustó una sombra a lo lejos. Me asomé y entonces lo vi. Era una persona saliendo de mi patio y entrando a la casa del vecino. No fue imaginación mía ni de mi esposa. Ese tipo estaba en la casa. Los días siguientes fueron aún peores. Sin importar cuántas veces llamáramos a la policía, siempre había personas merodeando la casa. Ventanas abiertas, cosas rotas en el patio, raros cortes de luz y tipos extraños acercándose desde afuera a ver la casa. Era evidente que éramos el blanco, pero ¿por qué se exhibían de esta manera? ¿Por qué nunca robaban nada? Toda la familia estaba aterrada. Hasta ahora no había pasado nada, pero sabíamos que tarde o temprano llegarían más lejos, y no podíamos hacer nada para evitarlo. Compré un arma para proteger a mi familia, pero incluso eso podría terminar mal, y una noche pasó. Pero no como yo esperaba. Mientras todo esto pasaba, Fred estaba más distante que nunca. No sé por qué, pero no parecía sorprenderle nada de lo que pasaba. Sé que era descabellado, pero tenía el presentimiento de que él estaba involucrado. Un día, mientras estaba en el baño, entré a su cuarto. Lo que vi me dejó confundido. Estaba en una red social parecida a Facebook, solo que tenía otro nombre, The Dark Liar. Pensé en preguntarle a mi hijo qué era, pero estoy seguro que se iba a enojar por haber entrado. Creo que no hablar con él fue el mayor error que cometí. Y esa misma noche pagaría el precio. Esa noche mi esposa estaba en casa de sus papás con nuestra hija menor. Mientras tanto, Fred, su hermano y yo nos quedamos. Como yo tenía que trabajar, nuestro otro hijo tenía que ir a la escuela, y Fred no quiso ir. Al amanecer, Fred empezó a gritar desesperado que alguien se había metido a la casa. Le dije a su hermano que se escondiera en su cuarto y corrí con Fred. Estaba llorando, muy alterado, temblando de pánico. Fred, ¿qué pasó? ¿Por dónde entraron?
Fueron 2 hombres, entraron por atrás. Salí de mi cuarto por agua y los vi ahí a los 2. Ahí estaban. Cálmate, por favor. ¿Qué hicieron? ¿Dónde están ahorita? Fueron a la cochera. Estoy seguro que van a querer llevarse el coche. ¡Me lleva! Desesperado, agarré mi arma y fui a la cochera. Fácilmente habrían podido escapar con mi coche. Pero lo que de verdad me inquietaba era que buscaran algo más. Rondaban mucho por la casa. Ese día se iban a llevar mi coche, pero otro podría ser mi familia. Abrí la puerta de la cochera y para mi sorpresa, no había nadie. Seguro estaban escondidos. Tenía que tener cuidado. De la nada, alguien me atacó. Mi arma cayó al piso tras el primer golpe y mi atacante aprovechó la situación para golpearme una y otra vez. El tipo no entró a robarme, solo quería eliminarme. Me volteé para intentar verle la cara pensando que en cualquier momento Fred se uniría a la pelea. Cuando volteé, no podía creer lo que estaba pasando. El tipo que me estaba atacando era Fred. Sin decir nada, Fred me estaba golpeando una y otra vez tratando de darme en la cabeza y eliminarme. Pude cubrirme lo suficiente y salté para atacarlo. Pero antes de hacerlo, me golpeó fuerte en las piernas y me caí. Ya en el piso, siguió golpeándome una y otra vez. De repente, escuché un grito a lo lejos acercándose hacia Fred. Era mi hijo menor. Cuando estaba ahí con nosotros, se quedó inmóvil un momento, viendo a Fred con cara de incredulidad. Fred agarró mi arma y se acercó lentamente a su hermano con una sonrisita siniestra. Iba a eliminarlo. Quise levantarme, pero me caí rápido. Mi hijo menor corrió a la puerta de atrás y escapó. Fred iba justo detrás de él. Apenas Fred intentó salir, algo lo asustó. Fred apuntó su arma a algo que yo no veía y en cuestión de segundos le arrebataron el arma. Fred regresó corriendo hacia mí y entonces lo vi. Le habían quitado el arma. 3 hombres con capucha irrumpieron y atraparon a mi hijo antes de que pudiera huir. Los tipos lo tiraron al piso y uno de ellos sacó un arma. Solo veía a Fred, el niño por quien yo habría dado cualquier cosa. Estaba llorando. Tenía 18. No sabía por qué me atacó, pero seguía siendo solo un muchacho. ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡Ayúdame, por favor! ¡Fred! ¡No! De pronto un disparo resonó en la casa. Cerré los ojos antes de poder ver algo, pero sabía lo que había pasado. Levanté la mirada esperando equivocarme, pero vi lo que ningún padre desearía. Mi hijo ya no lloraba, ya no gritaba. Su cuerpo estaba inerte en un charco de sangre. Sin darme tiempo para procesar la imagen, los 3 hombres venían caminando hacia mí. ¡Cobardes! ¿Cómo pudieron hacerle esto a un niño? Este niño iba a liquidarte a ti y a su hermano. Cuando tu esposa regresara, le iba a hacer lo mismo a ella y a tu hija. Después, iba a ir a la escuela de tu hijo el menor y empezaría un tiroteo. ¿Qué? Eso no es cierto. Tu hijo quería ser famoso. Revisa su computadora. Todas sus publicaciones en Dark Layer. La Deep Web es muy grande. Y ese niño fue un tonto, publicando en el único sitio donde hay hackers de sombrero blanco. Quisimos advertirle. Le dimos muchas oportunidades, muchas visitas, muchos mensajes. Educa mejor a tu otro hijo, ¿sí? Y por el amor de Dios, revisa en qué andan. El internet es muy peligroso. ¿Cómo se atreven a venir aquí y atacar a mi hijo? Voy a llamar a la policía. Todos van a ir a la cárcel. Sí, de nada. Y sin decirme una palabra más, los hombres se fueron. Unos segundos después, mi hijo menor llegó corriendo hacia mí. Me dijo que un cuarto hombre lo atrapó en el patio y ahí se quedaron. Llamé a la policía rápido y terminé en una ambulancia en unos minutos. Mientras esperaba, pensé en acercarme a la computadora de Fred, pero no lo hice. Solo me quedé a llorar junto a mi hijo por la muerte de su hermano. Han pasado algunos años desde esa noche. Aún no supero lo que le pasó a Fred, pero su hermano tomó un mejor camino. No sé por qué mi hijo hizo eso. ¿Lo habrá corrompido la Deep Web? ¿O siempre tuvo esas ambiciones y quiso ir a la Deep Web para alimentarlas? Solo sé que si tenía un problema, podríamos haberlo ayudado. Pero esos tipos, a los que nunca atraparon, solo lo mataron como si fuera una cucaracha. No sé si lo que pasó fue justicia, si se evitaron muchas muertes o fue un asesinato a cambio de otro. Lo único que sé es que perdí a mi hijo y nunca lo voy a recuperar. Aunque no podemos mencionar los nombres reales de las víctimas, la historia se basa en un crimen real ocurrido en la Deep Web. La Deep Web es por lo general un lugar para la gente más peligrosa y perversa del mundo. Pero una red social llamada Dark Layer
está llena de hackers éticos, quienes evitan estos crímenes y buscan proteger el Internet de la gente peligrosa, pero con sus propios métodos. ¿Has escuchado el dicho de que nunca terminas de conocer a alguien? Es una frase que oímos muy seguido, pero ¿cuántos nos ponemos a pensar en ella? Yo nunca lo había hecho, y puede que ese fuera el peor y el último error de mi vida. ¿Cuántos de ustedes conocen a Armin Muse? Por si no lo conocen, les voy a contar un poco de él. Armin Muse es un psicópata que navegaba en la Deep Web. En esta página entró a un foro donde buscaba conocer gente. Cuando conoció a la persona ideal, fijaron una fecha para verse. ¿Saben cuál es el único detalle en todo esto? El motivo de la cita no era amor. Arreglaron verse para que Muse se lo comiera vivo. Y esta persona no solo aceptó, sino que le encantó la idea. ¿Quieren saber otro dato sobre Armin? Fue mi vecino durante toda mi vida. Voy a ser sincero, nunca se portó como un psicópata ni mostró ningún lado raro. Siempre se veía amable y servicial, el tipo de persona en la que confías, a ciegas. Admito que tenía una relación extraña con su madre. Siempre fue muy dependiente de ella y nunca vimos que se alejara hasta que murió en el 99. Pero además de eso, no había nada raro en él. Muy seguido ayudaba a mi mamá con arreglos caseros que yo ni siquiera sabía hacer. Y ella le llevaba pasteles o flan hecho en microondas, mientras él me contaba de su trabajo y cómo avanzaba en la tecnología. Siempre nos llevamos bien. Nunca lo vi como una mala persona y mucho menos como un caníbal. Cuando mencioné que buscaba una computadora nueva, fue el primero en ofrecerme una. Recuerdo que le dije a mi mamá que estaba ahorrando para una PC y sin preguntarme vino a mi casa y me dijo que cuando tuviera tiempo lo fuera a ver, pues tenía un equipo que recién había arreglado y que yo podía usar. Esa tarde recuerdo que la lluvia caía fuerte cuando llegué a su casa. Armin me recibió con un trato muy cálido, hablándome del clima y ofreciéndome una toalla. Me llevó a su sala, donde tenía el equipo preparado. La optimicé para que rinda perfecto. Sé que no es la gran cosa, pero te va a ser muy útil, al menos para que no compres una nueva. No era necesario. Se ve muy nueva. Te la regreso en cuanto me pueda comprar otra, ¿sí? Tómate tu tiempo. En serio, no me hace falta. Gracias, Armin. Te invito a una cerveza un día de estos. Claro que sí. Hace rato que no salgo con nadie. Me encantaría. Después de revisar la compu, Armin me miró con un rostro algo diferente. Hay otra cosa que me gustaría mostrarte. Es un poquito especial. En ese punto supuse que me iba a enseñar otra PC o algún trabajo que hacía en otro equipo. En vez de eso, me llevó a un cuarto al fondo de su casa donde había un equipo listo para proyectar un video en una pantalla muy grande. Este video es muy personal para mí, ¿ok? Al principio la imagen era borrosa, pero luego enfocó una escena turbia. Vi a Armin con alguien más, un tipo que yo no sabía quién era. Creí que era una clase de broma elaborada o a lo mejor un video muy privado de Armin con otro tipo. Armin, ¿qué es esto? No entiendo. Tranquilo, tú sigue viendo. De repente las imágenes empezaron a cambiar. Esto no era un simple video de dos tipos. Algo más estaba pasando. Armin estaba devorando a la otra persona. Las imágenes eran espantosas. La víctima de Muse gritaba de dolor, pero también de éxtasis. Esta persona sonreía mientras moría lentamente. Y la persona a mi lado era quien la estaba liquidando. ¿Saben qué fue lo peor? Que mientras yo veía el video, él me veía con una calma que me desconcertaba aún más. No es una broma. Esto pasó de verdad. El pánico empezó a invadir mi cuerpo al intentar asimilar lo que veía. Retrocedí muy despacio, con el corazón latiendo a 1000. ¿Por qué me muestras esto? Fue lo único que pude decir. Estaba tartamudeando, luchando por no perder la compostura. Sentí la urgencia de salir de ahí, pero mis piernas apenas respondían. Me temblaban. Sentí que podía caer al piso en cualquier momento. Oye,
No te alteres. Solo escúchame un momento. No le respondí. No porque quisiera escucharlo, sino porque estaba tan aterrado que ni siquiera podía articular las palabras. Esto es algo hermoso. Una unión suprema entre dos personas. Brandes y yo compartimos algo único y algo más allá de lo que muchos pueden comprender. No soy un monstruo, solo tengo una necesidad distinta, una que aprendí a aceptar y recibir. Y tú puedes tener ese vínculo conmigo también. Yo no quiero ningún vínculo. Creo que lo malinterpretaste. No, tú lo malinterpretaste, o más bien, todavía no lo entiendes. Esto es lo mejor que te puede pasar y sé que lo vas a valorar. Sé que te va a encantar. Entré en pánico y fui hacia la puerta principal. Tenía que salir de ahí lo más rápido posible. Armin no me detenía. Tenía tiempo de escapar. Cuando intenté abrir la puerta me di cuenta de algo. ¿Por qué le pusiste llave? Al otro lado de la sala, Armin estaba parado viéndome con una enorme pero dulce sonrisa. No tienes que irte todavía. Quiero que lo entiendas bien. Quiero que sientas lo que yo siento. Armin se me acercó muy despacio. Su presencia se sentía cada vez más asfixiante. Medíamos lo mismo, pero en ese instante sentí que me superaba por 2 metros. Me sentí chiquito, patético y minúsculo. Es normal sentir miedo. Ni siquiera él me lo dijo, pero el tipo del video sintió miedo cuando lo devoré, pero igual lo disfrutó. Mucho. Tú y yo puede ser mejor. Vamos a compartir algo especial. Vamos a estar juntos para siempre. Vas a ser parte de mí, como una quimera hecha del deseo. Desesperado corrí a una ventana cerca tomando un jarrón en el trayecto, esperando usarlo para defenderme. Quise golpear a Armin, pero fue mucho más rápido y para empeorar las cosas mi cuerpo apenas reaccionaba. Esquivó mis golpes muy fácil y siguió avanzando hacia mí como si yo fuera un niño con un juguete. Sin tener de otra, usé el jarrón para romper la ventana. Esa era mi única salvación. El vidrio se hizo 1000 pedazos y por primera vez sorprendí a Armin, que parecía apenas un poco nervioso. Me fui corriendo, escapé, pero justo al saltar por la ventana, Armin se lanzó contra mí agarrándome fuerte. Todavía no te puedes ir. ¿No lo ves? Te conté mi secreto. Te regalé un equipo. ¿Por qué eres así de ingrato? Desde el piso le di un puñetazo en la cara, pero no se cayó. Al contrario, parecía que le gustaba, y en respuesta a ese placer, hundió sus dientes en mi cara. El dolor fue insoportable. Arrancó a mordidas varios trozos de mi carne mientras me sometía clavando sus uñas en mis brazos. La sangre corría por mi cara y brazos. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Como último acto de desesperación, saqué mis llaves y se las clavé. Gritó de dolor. En ese momento pude zafarme de él. Sin perder tiempo me lancé por la ventana rota, sintiendo que los vidrios me cortaban aún más. Pese al dolor, seguí huyendo, impulsado por puro instinto de supervivencia. Un auto frenó cuando me vio y el chofer, horrorizado, me llevó hasta el hospital. Detrás de mí vi a Armin corriendo con cara de preocupado, como si fuera un amigo que olvidó algo en su casa. La verdad, creo que aún pensaba que podía convencerme. Cuando alerté a mi familia llamaron a la policía de inmediato, pero Armin Muse ya no estaba en su casa. La policía no halló ni rastro de él. Sobreviví, pero mi cara quedó media desfigurada. Cada que me veo al espejo recuerdo todo lo que pasó ese día. Cada que veo mi cara en ruinas y desfigurada, maldigo el día en que conocí a Armin. Y me odio por ser tan inocente y entrar a la casa de un total extraño solo porque era mi vecino. Hoy todos me ven con lástima y morbo. Escucho a la gente decirme cosas como que soy muy valiente o fingiendo que mi rostro no se ve horrible. Esas y muchas cosas me destruyen.
No hice nada para merecer esto, pero aún así lo vivo. Mi vida está arruinada. Y no importa el castigo que le dieron a Armin cuando lo detuvieron, porque el mío es muchísimo peor. Esta historia se basa en el famoso crimen de Armin Muse. Después de hablar en la Deep Web, se vio en su casa con Bernard Jørgen Brandes, a quien asesinó y devoró en el 2001. Tras varios delitos y cargos por intento de homicidio, Armin fue detenido en diciembre del 2002. Estoy seguro de que todos en internet han oído y usado el popular portal llamado Wikipedia o Wikipedia, la mayor colección de conocimiento recopilada. Se dice que el sitio web es la obra de consulta más grande y leída de la historia. Todos lo hemos usado para trabajo, la escuela y hasta para investigar. Y como el tráfico del portal crece cada día, también su popularidad. Sin embargo, lo que muchos usuarios de Wikipedia ignoran es que la página tiene un lado turbio y oscuro. Aunque todos conocen Wikipedia, pocos saben de la wiki oculta o de Hidden Wiki. Este espantoso portal es inaccesible para el usuario promedio, ya que para entrar se necesita usar el navegador Tor. A diferencia de la enciclopedia libre que conocemos, el hermano oscuro de Wikipedia guarda contenido que les revolvería el estómago. Los turbios links de la página llevan a sicarios, químicos ilícitos, armas prohibidas y contenido sin censura. Debido a todo esto, mi vivencia en el portal es un horror. Y la historia que están a punto de oír les dirá por qué. Recuerdo bien esa época de la escuela porque fue un periodo que todos llamábamos la fiebre de la Deep Web. No me acuerdo cómo empezó, pero todos en la escuela vivían obsesionados con eso. Mis compañeros se retaban a entrar ahí y al que no se animaba lo tachaban de cobarde. Diario un compañero llegaba a la escuela con un relato espantoso y fotos contándonos los horrores que había visto en la Deep Web. Las historias iban desde ver gente siendo eliminada en las macabras Red Rooms hasta comprar material prohibido en la famosa ruta de Silk Road. Básicamente todos estaban en eso, y a los que no, los retaban a que hicieran lo mismo. Se volvió una enferma prueba de valor, ya que entrar a la Deep Web era lo que estaba de moda, y no pasó mucho para que me tocara a mí. Todavía me acuerdo del miedo que sentía ese día, cuando mis amigos me retaron a que entrara. Incluso en mi adolescencia tardía no toleraba bien el material morboso y espantoso, así que dudaba mucho si me atrevería. Sin embargo, sabía que si no lo hacía, no sería capaz de darles la cara a mis amigos. Pensándolo bien ahora, aunque estaba aterrado, la presión social por hacerlo era muy fuerte. Todos mis amigos husmeaban en la Deep Web, y me convencí de que yo no tenía que ser la excepción. Así que ese día me armé de valor y descargué el navegador anónimo llamado Tor. Para los que ignoran qué es el navegador de enrutamiento cebolla o Tor, como le dicen, es una de las pocas vías de entrar a la Deep Web. A diferencia de la web limpia, en la Deep Web todo está disperso. No es uniforme y puede llegar a abrumar. Google no existe ahí en la Deep Web. Esta tiene sus propios motores de búsqueda. Hay algunos famosos como Evil y Torch, pues esto es lo que usan ahí para poder moverse por la Deep Web, pero usar esos motores puede ser complejo para los nuevos, sobre todo si no sabes exactamente qué buscar. Sin embargo, había una página en específico que mis amigos me dijeron que viera, y este sitio era conocido como la Wiki Oculta. Es difícil explicar qué es la Wiki Oculta, pues no se trata del clásico motor de búsqueda. En resumen, es una colección de famosos links de la Deep Web. Cuando pude entrar al portal de la Wiki Oculta, me aparecieron múltiples sitios web que llevaban a cosas prohibidas, ya saben, gore extremo y cosas así. Había muchos links de dónde escoger. Páginas fuertes como el Foro Caníbal, donde caníbales reales hablan de lo que se siente comer carne humana y sus órganos frescos. Hasta vi un link hacia el sitio web de Preguntas Humanas, un foro espantoso visto como una de las páginas más turbias de la Deep Web. Esto era porque la gente operando la página hacía pruebas muy macabras empleando a gente viva. Al parecer tienen experimentos donde inyectan cloro a mujeres embarazadas. Esterilizan cosas contra su voluntad, someten a bebés a exposición por radiación y otras atrocidades que no me siento capaz de mencionar. Yo continué deslizando la página en la Wiki Oculta, mientras lo asimilaba todo, y por algún motivo hubo un link que captó mi atención. Se llamaba Stick and Cheese, mejor conocido como Rotten.com. A esta página se le conoce por tener un montón de videos grotescos, muy macabros y violentos.
Luego de dar clic en el link, me llevó hasta la página principal. El contenido que vi ahí bastaría para hacer que cualquier hombre vomitara todo lo que se hubiera comido. Aún me da asco relatar todo esto, pues casi todo el portal era gore extremo sin censura. Había muchos clips de varios niños bajo tortura encadenados. La mayoría ni siquiera pasaba de los 8. Otro video llamado El Festín Divino exhibía canibalismo en vivo y se veía a un tipo comiendo partes humanas. Entre más exploraba por ahí, más me invadía el terror, y justo al pensar que no podía ponerse peor, me topé con un archivo nombrado Devoradores Reales. Podía ver tomas espantosas de gente rompiendo animales como gatitos y ratas antes de metérselos por la boca. Yo solo llevaba en ese portal algunos minutos, pero ya me quería salir. Estaba dudando de si seguir y creí que no aguantaría, pero justo antes de irme, noté un link hacia un video titulado Señorita Necrofilia. Por lo que podía notar, la señorita Necrofilia parecía ser una bailarina. Tenía muchos videos donde cantaba canciones y bailaba junto a lo que parecía simples maniquíes. Pensándolo bien, no sé por qué razón no me fui de esa página. Ya había visto demasiado material turbio, pero la curiosidad me dominó, pues fui atraído hacia el clip de la señorita Necrofilia. Era el único video normal que vi en todo el portal de Stick and Cheese, así que le di clic para ver todo completo. Al comienzo del video, la mujer que yo supuse era la señorita Necrofilia solo clavó los ojos en la cámara. Se había puesto un exceso de rímel negro por arriba y por debajo de los ojos. Todavía recuerdo su mirada, clavada frente a la cámara. Cuesta mucho expresarlo con palabras, pero sus ojos se veían vacíos y parecía que ella no tenía alma. El video cortó directo a su sala, donde había 4 maniquíes que estaban apoyados en las sillas atrás de ella. La sala tenía una mejor iluminación, de modo que pude ver mejor. Pero luego entendí algo. Había un detalle muy extraño con esos maniquíes. Para empezar, se veían medio vivos para ser maniquíes. El pelo se les veía muy grasoso, muy real. Pensé algo parecido de los otros 3 maniquíes. Los 2 primeros eran piezas de unos 2 niños, un niño y una niña que aparentaban tener unos 10 o 9. Mientras la señorita Necrofilia cargaba los maniquíes, yo noté los movimientos de sus dedos. Se veía muy real. Tuve un presentimiento que me decía que todo esto estaba mal. Pese al modo raro en el que se veían los 3 primeros maniquíes, fue el último de todos el que me dejó en shock. Este maniquí parecía un bebé de 10 meses, pero lo que me inquietó de esto fue que parecía un muñeco pálido de tamaño real. Luego la señorita Necrofilia agarró al maniquí del hombre más grande y empezó a bailar con él mientras cantaba un tema muy raro. La canción estaba en un idioma raro, pero mientras bailaba junto a su maniquí se sentía como si hubiera algún detalle que no captaba, y luego me di cuenta de todo. La horrible verdad me llegó cuando la señorita Necrofilia acercó ese muñeco de tamaño real a la cámara en pleno baile. Pude captarlo al fin. Había 1.000.000 de larvas cubriendo el maniquí del tipo con el que bailaba. Y ahí fue cuando mi cerebro empezó a conectar los puntos. No había maniquís o muñecos de tamaño real. Todos eran cadáveres. Se veían rígidos, embalsados en algo, y por eso al principio los confundí. Si no los hubiera acercado tanto a la cámara, nunca me habría dado cuenta de que todos estaban pudriendo. Abrí la boca para gritar, pero la voz no me salía. Mi mente no podía asimilar toda aquella bestialidad que acababa de ver y estaba paralizado por el asombro. Quise buscar la lógica del por qué la mujer bailaba así con cadáveres podridos dentro de su propia sala, pero no supe por qué. Todo se volvió todavía más turbio cuando pude ver un cuadro en el fondo del lugar. Era una foto familiar donde la señorita Necrofilia estaba embarazada junto a sus hijos y su esposo, y todos se veían parecidos a esos cadáveres. Mi estómago ya no podía tolerarlo. Me sentí como con bilis en la panza y no podía usar las manos para detener el video. Pensándolo bien ahora, ignoro cuánto tiempo pasé pasmado ante la pantalla. Pudo haber durado unos 15 minutos o más, pero de repente apareció un chat en la pantalla y esto me sacó de ese horrible trance. Parecía que venía de una sala de chat anónima o de un foro. Llevas viendo el video desde hace muchísimo tiempo, camarada. Supongo que disfrutas las cosas de la señora Necrofilia. Yo igual soy su más grande fan. ¿Sabes que cumple encargos? Estoy seguro de que Allison será ideal como candidata del siguiente cadáver bailarín. Después de todo, va a clases de ballet. Casi me da un infarto cuando dijo el nombre de Allison. Y grité horrible. Yo no podía creerlo.
Pero no creía en esas coincidencias. Allison se llamaba mi hermanita menor. Tenía 12 apenas. No tenía idea de cómo alguien al otro lado de la pantalla lo sabía. Lo que más me inquietaba era el simple hecho de que tomaba sus clases de ballet al salir de la escuela, los días lunes, miércoles y viernes. Volteé a ver rápido la fecha y el 16 de abril del 2010 caía precisamente viernes. Con adrenalina y pánico, agarré el teléfono y llamé a la policía. Hablaba tan rápido que casi no se me entendía nada. Después de llamar, los policías creyeron que era una broma. De inmediato le llamé a mi mamá para saber dónde estaba mi hermana. Dijo que sus clases habían terminado y que recién la habían dejado en ballet. Le rogué que llamara a la escuela para confirmar si Allison seguía con ellos. Pero al llamar, en la escuela le dijeron que no encontraban a Allison. Me quedé congelado. Pensé lo peor. Intenté explicar todo, pero no encontraba las palabras. Sabía que eso no era algo que pudiera explicar bien por teléfono. Así que fui corriendo al trabajo de mamá, que quedaba muy cerca de la casa. Pude llegar ahí en menos de 8 minutos. Llegué jadeando, sin nada de aliento, y me tomé unos segundos para calmarme antes de contarle todo a mamá. Al terminar, se me acercó y me dio una bofetada en la cara. Ella nunca me había pegado y supe muy bien por qué lo hizo. Yo solito había puesto la vida de mi hermanita en riesgo, y todo aquello fue por estúpido. Vi cómo se le rodaban las lágrimas del terror cuando marcó a emergencias. Al contestar, les dijo con calma todo lo que pasó. Nos ordenaron esperar unas 24 a 48 horas para reportarla como desaparecida, pero mamá le suplicó hacer algo ya, pues sentía que se acababa el tiempo. El viejo amigo de mi mamá, el oficial Danny Sbartners, era alguacil del turno y fue capaz de convencerlo para empezar la búsqueda. En 1 hora, los oficiales llenaron las calles buscando con fotos de mi hermanita, preguntando si alguien la había visto. Después de contarle todo a la policía, me uní a buscar a mi hermana. Con el pasar de las horas, mi corazón palpitaba cada vez más rápido. La buscamos por 13 horas sin descanso, cubriendo el pueblo por completo, pero no encontramos nada. Mi mamá, quien ya se había roto por completo, no podía verme a los ojos. Yo no la culpaba, pues yo era el único culpable ahí. Mientras la tensión iba en un constante aumento, empecé a pensar lo peor, imaginando a Allison muerta a manos de psicópatas, y me puse a pensar si ella sería la siguiente en el video de la señorita Necrofilia. La policía junto al resto del equipo ya se veían cansados. Empezaban a avanzar más despacio y la gente quería volver a sus casas para seguir mañana. Pero justo al momento en que iban a detener la búsqueda, nos avisaron que ella estaba en una banca al borde del pueblo. Fuimos a toda velocidad hasta llegar al lugar y mi mamá empezó a llorar de gusto al ver a Allison. La examinaron los paramédicos y nos dijeron que le dieron cloroformo, pero que estaba bien. En lo que recobraba el sentido, preguntamos qué había pasado y nos dijo que se la llevaron de su clase a escasos minutos de que mamá la dejara. Dijo no recordar gran cosa después del forcejeo, solo que empezó a ver todo borroso. Pero hay una cosa que no se le olvidó y fue la única que él dijo. Al preguntar qué le dijeron, mi hermana menor me miró directamente a los ojos y dijo: «Dile a Donatello que le mando saludos». Todo este suceso puso al pueblo en una alerta roja. Mi familia tuvo que mudarse con la hermana de mi mamá en lo que la policía verificaba que la casa estuviera segura. Me interrogaron y les dije todo de principio a fin. Les aseguré que soy un navegador anónimo, pero dijeron que no importaba al tratar con la gente de la Deep Web, pues ingresar a la dirección IP o a la cámara del equipo les resulta muy simple a los hackers de alto rango que andan por toda la Deep Web. Dedujeron que así es como lograron sacar la valiosa información personal en simple cuestión de segundos. Las autoridades hicieron lo posible por buscar al tipo no identificado que raptó a mi hermana, pero como toda cosa de la Deep Web, le perdimos el rastro por completo, y sin importar lo mucho que intentaran, parecía que se habían esfumado en el aire. También intentaron ubicar a la señorita Necrofilia, pero probar eso era más difícil, porque habían borrado todos sus videos del sitio Stick and Cheese. A medida que cerraban la investigación, volví a la escuela. Supe que toda esta extraña moda de la Deep Web terminó gracias a maestros y autoridades que intervinieron con fuerza para que no entraran ni visitaran la Deep Web. Tomó algo de tiempo que la familia sanara de aquel episodio. Mi mamá me dijo que al fin pudo perdonarme, pero yo nunca voy a poder perdonarme todo el infierno por el que los hice pasar. Así que por favor, a todos los que oyen esto, tomen mi relato a manera de aviso y no se acerquen para nada a la Deep Web. Ya sé que suena divertido al principio, pero sé de primera mano que un simple link proveniente de ahí te marcará para siempre. La historia que acaban de oír está basada en el caso anónimo del pueblo Franklin en Tennessee, reportado ante la policía en abril del 2010.
Un oficial recibió una angustiante llamada en la tarde hecha desde un número desconocido y quien hizo la llamada al parecer no paraba de gritar sobre cómo miró a una extraña señora que bailaba con cadáveres en la Deep Web. Quien llamaba le dijo al alguacil que creía que él y toda su familia iban a ser asesinados por la loca del video y que ahora querría bailar con sus propios cadáveres. Pero antes de que el oficial pudiera hacer algo al respecto, cortaron la llamada. Intentaron llamar al tipo varias veces para hablar de nuevo, pero nadie contestó. Los agentes de Franklin buscaron la manera de rastrear la línea, pero fue inútil, pues resultaba muy difícil ubicar el lugar exacto. Sin forma de rastrear al chico, los detectives trataron de encontrar a la mujer no identificada que bailaba junto a cuerpos y que subía todo a la Deep Web. Aunque encontraron registros de usuarios de la Deep Web que llegaron a ver estos macabros videos, jamás lograron dar con la mujer ni con los clips originales, ya que todo había sido borrado. Al no tener ni una sola pista, el caso nunca se abrió ni se investigó de forma oficial. Con el paso de los años, la investigación se estancó y quedó en el olvido. Pero hasta hoy, nadie sabe qué le pasó a la persona desesperada que llamó, ni a la mujer a quien los detectives llamaron la bailarina macabra, quien aún sigue libre en alguna parte, grabándose mientras baila con cadáveres y subiendo esos horribles videos a la Deep Web. Como doctor que se graduó en los 80s, casi nunca tuve contacto con ninguna computadora. Aunque todos en mi clínica la usan para la parte administrativa. Yo, la verdad, nunca solté las hojas ni la pluma. Mis dos hijos, Laia de 12 y Sam de 14, son muy buenos usándola. Y bueno, hasta mi esposa paga las cuentas en internet. Pero para ser cirujano no se me da muy bien eso de usarla, ni tampoco la laptop. Así que para ponerle fin a ese tema le pedí a mi hijo que me enseñara lo más básico de la computadora. Debo decir que recibir clases de él me divirtió mucho. En las primeras sesiones me hice experto usando las funciones más simples. Sin embargo, no llegamos a comenzar a explorar el internet. Quizá ya lo supondrán, pero yo no tenía cuentas en ninguna red social. Así que mi hijo iba a ayudarme a hacerlas. También me contó que el tener redes sociales iba a hacerme popular y me conseguiría más pacientes. Y yo haría lo que fuera por conseguir más. Así que mientras más pasaban los días ya tenía Instagram, Google, Facebook y LinkedIn. Además, fue divertido encontrar a familia y amigos en las redes sociales, aunque me aburrí rápido de ellas y solo las usaba para promocionar mi clínica y el trabajo. Cada día que pasaba me familiarizaba más con las redes sociales. Un día estaba usando la laptop de mi hijo mientras él estaba en la escuela. Apareció una notificación que decía: ¿desea conseguir más pacientes, Dr. Philip? En ese entonces no era muy consciente del lado negativo de todo el internet o de cómo engañan a la gente para hacerles daño. Por eso ya se imaginarán el gusto que me dio al ver esa notificación personalizada para mí. Le di clic y en cuanto lo hice, me salió una alerta del navegador de que la página no era segura y que de seguir ahí exploraría los rincones de la Deep Web. No tenía ni idea de qué era eso y la verdad, la promesa de alcanzar más pacientes y la publicidad me cegaron en ese momento. Le di clic y un portal web sofisticado apareció en la pantalla. Me pedía llenar un formulario con todos mis datos personales y al poco tiempo me llegó un correo. Era una invitación para una fiesta que me serviría de apoyo, pero había un pequeño detalle. No podía llevar a nadie conmigo. O sea, que no me sería posible llevar a mi esposa. Pero de todas formas, Janet se aburre en los congresos médicos, así que era una bendición disfrazada. Esa fiesta, o fiesta de negocios, iba a ser una semana después. Me puse un traje negro básico que tenía en mi closet y muchas tarjetas de contacto. Me dio gusto haber abierto mis redes sociales y de aprender de computación. De otra manera, jamás hubiera podido venir a una fiesta así. Llegué y no era nada especial, solo un evento de clase alta con mucha comida y alcohol. Por un momento pensé que era una especie de broma y que alguien se quiso aprovechar de toda mi falta de educación en internet. Pero de repente, parte de la gente ilustre en la ciudad llegó a este evento y vi mi oportunidad de hacer conexiones. Me la estaba pasando muy bien, la comida estaba exquisita y me echaba un traguito de vez en cuando. Ahí, de pronto, la música paró por completo y la gente despejó la pista. Hubo un silencio asombroso, uno que solo llegas a presenciar en los funerales.
Había de 10 a 15 tipos que vestían de negro, con sombreros, marchando en una fila, rodeando toda la pista. Esta parte de la fiesta se me hizo muy extraña, pues ninguno enseñaba la cara. Absolutamente todos tenían una máscara del diablo puesta y cada máscara era más turbia que la otra. Por un momento pensé en mi hija adolescente que hubiera estado asustada con dicha escena y sobre todo con las máscaras que daban miedo. Pero mi atención se fijó directo hacia la pista. En el centro había un bebé. Debido a mi experiencia supe que el niño estaba a unos meses de cumplir 1 año. Las luces que apuntaban a la pista de baile seguían todas al bebé y tanta intensidad seguro fue lo que lo hizo llorar. No podía ubicar a sus papás por ningún lugar, pues no habría padre en su juicio que pusiera al niño ante esa luz. Sin embargo, ni una sola persona quitó al niño de ahí. En lugar de eso, uno de los enmascarados se quedó al lado del niño, pronunció algo en latín, supongo yo, y luego el resto de los tipos fue dibujando trazos junto al bebé, solo usando polvos de color. Su llanto era lo único que se oía, sin contar los rezos de un hechizo en latín. Luego el líder de estas personas levantó un cuchillo para hacer cortes en la frente y el brazo al pobre niño. Desde mi asiento vi que el corte era muy superficial, pero igual sangró y el niño comenzó a aullar en agonía. Como doctor, mi instinto fue ir a ayudar al bebé, pero me sentí de algún modo obligado a observar igual que todos ahí. Luego, el supuesto ritual terminó y los hombres se acercaron hasta el público. Alguien de ellos se paró frente a mí y procedió a presentarse como Jordan. Luego procedió a relatarme absolutamente todo sobre mi vida. Se sentía como si me hubiera investigado antes de conocernos. Vino a esta fiesta a hacer conexiones, ¿no, doctor? Bueno, el trato va a ser el siguiente. Vamos a garantizarle que su hospital tendrá más pacientes que nunca, pero a cambio, usted tendrá que darnos a uno de sus hijos. La impresión en mi cara seguro que hablaba por sí sola, pero Jordan no esperó para seguir. No, doctor, no de manera física. No vamos a arrancarle a sus hijos de su lado. Solo buscamos que nos dé el alma de sus hijos. Aunque ahora, al ponerme a pensar en eso, puedo ver lo tonto que fui al dar lugar a un trato así. Pero justo en ese momento, juro por mi vida que solo pensaba en lo bien que estaría el hospital si aceptaba el acuerdo. Más pacientes era mucho más dinero, lo cual significaba mejores vacaciones para mi familia. Sí, claro, Jordan. Puedes quedarte con mi hija, Laia. Muy bien, Dr. Philip. Déjelo todo en nuestras manos. Y Jordan luego se alejó tan rápido como llegó. Y de repente, todos los enmascarados se fueron y la fiesta continuó normal. Esa noche volví a casa y mi esposa estaba cuidando a mi hija en su cuarto. Al parecer, Laia había despertado gritando y además tenía mucha fiebre. Y mi esposa me estaba esperando. Le inyecté un antibiótico y empezó a sentirse mejor. O eso creíamos. Las pesadillas siguieron hasta hoy, y cada vez son peores. La salud de Laia empeoró. Le iba mal en la escuela y en su vida. Decía que unos monstruos no la dejaban dormir y que la atormentaban de día también. Perdí a mi hija ante mis propios ojos. En el fondo yo sabía por qué, pero me negaba a aceptarlo. Quise buscarle una explicación lógica y llevé a psiquiatras, pero nada funcionó. Hasta que una noche llegamos al límite. Laia despertó gritando como siempre, pero esta vez tenía rasguños más profundos en la espalda que se le veía la carne viva. Ahí fue cuando le confesé la verdad a mi esposa. Le conté por qué estaba pasando esto y lo que vivía en la fiesta. Como es religiosa, llamó a la iglesia. Un sacerdote, el padre Iván, fue a ver a Laia y no tardó en confirmar mis sospechas. Alguien le había hecho magia negra a mi hija, así que también le conté lo de la fiesta a él. Él la bendijo y eso la ayudó por unos días, pero no duró mucho. El padre Iván le hizo una ceremonia de purificación que fue como casi volver a bautizarla y acercarla a la fe de nuevo. Al parecer, eso liberó a Laia de las garras del mal que la estaba controlando. Aún así, el padre Iván nos aconsejó irnos del país para siempre. Él presentía que los que le hicieron eso a mi niña volverían a cobrar su deuda. Vendí el hospital y también nuestra casa. Nos mudamos a España. Al final,
tuve que dejar el hospital por el que sacrifiqué tanto para poder salvar a mi familia. Hoy vivimos en un pueblito de España y trabajo como curandero. Estamos lejos del dinero y los lujos de la gran ciudad, y sobre todo, muy lejos del internet y de la deep web. Arándano 13 presentó 4 historias de terror en la deep web. Espero que les haya gustado mucho este tema. Ya lo habían estado pide y pide y pide. Entonces este es el volumen 2 de las historias de terror en la deep web. Yo soy Eduardo Aranda, el narrador de este canal. Y vengo a recordarles que se suscriban y se suscriban. Porque la mayoría de la gente que está viendo los videos, ¿qué creen? No está suscrita. También los invito a seguirme en redes sociales, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, Arándano 13. Tengo otro canal de YouTube donde cuento las historias que ustedes me mandan que se llama Arándano 13 Podcast. Colaboro con Telit Animated, EIE Animaciones en Español. Y pues bueno, vamos a los saludos. El primero es para Yadi. Es más triste saber que esto sí pasa en la vida real. Respecto al video de los ex locos, me encanta cuando tienen evidencia. Saludos desde Yucatán a Ale. Niurka Bautista, me cansé de pedirle que me salude. Ay, Niurka, no seas exagerada. Yesmi, hola, ¿cómo estás? Me encantan estos videos y más cuando son reales. Pau Bombón, me encantan las referencias P3, siempre son GAT. Blackpink, gracias por hacer un video del mundial. Carl Álvarez, hola Arandanito, me encanta ver tus videos. Tindeo B5, Arándano 13, espero ver tus videos, me encantan. Mr. Baby Gaby, día 1 tratando de que Arándano 13 me responda. Pues ya te contesté, deja de estar llorando. Oigan, muchísimas gracias. De verdad que me pongo a leer todos los comentarios, pero obviamente no me da tiempo de contestar todos. Hay algunas personas que sí les contesto hasta por audio, entonces ahí esténme recordando y sí les contesto. Les mando un besito, suscríbanse y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.